Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este último capítulo de este River 96-97, este podcast dedicado a ese equipo histórico, justamente que es la propuesta nuestra, la propuesta que siempre damos de este podcast de Quinto Cambio. Por supuesto, para seguir desandando el camino de aquel River de Ramón Díaz, lo tenemos al compañero, al amigo, a Nacho de Tito del otro lado. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, con ganas de meterme y meternos en este final del ciclo de esta etapa de Ramón Díaz, esta última parte del año 1997 que nos quedó por repasar, con un River que, como lo fuimos viendo desde el comienzo del 96, se quedó con la Copa Libertadores, ganó el Apertura 96, ganó el Clausura 97 y en esta última parte del año iba a transitar el doble objetivo de ser tricampeón del fútbol local con el Apertura 97 y de ser campeón por primera vez de la Supercopa Sudamericana 1997, última edición de la Supercopa, que era la cuenta pendiente a nivel sudamericano de River, el único torneo que River no había podido ganar desde su creación en 1998. Se le había complicado al cuadro de Núñez obtener este título, era como una marca pendiente y bueno, tenía la chance de intentar lograr quedárselo con, bueno, su última edición, lo que ya se sabía que era Sí, su última edición. sí, y además con una deuda internacional, si bien uno venía a ganar a Libertadores, la deuda internacional iba a lo que había pasado después, no había perdido la anterior Supercopa del 96 en primera ronda frente a Atlético Nacional, había perdido el Intercontinental contra Juventus, había perdido en los octavos de final con Racing en lo que fue su única ronda, porque la fase de grupos no la jugó por ser el último campeón, y había perdido la Recopa Sudamericana con Vélez, o sea, después de ganar Libertadores había jugado 4 competiciones y en las 4 había sido eliminado en la única fase que jugó Nacional, Juventus, Vélez y Racing, 4 torneos internacionales, los 4 los perdió, 2 de ellos jugando la final contra Juventus y contra Vélez, donde no pudo sumar un título, con lo cual estaba esta idea, ¿no?, del doble objetivo, sabiendo que era la última edición de la Supercopa para levantar el título que ya habían ganado los otros grandes del fútbol argentino que la disputaban, ¿no? Entonces era sí necesario para River ganar esta copa, porque recuerden, justo en el podcast anterior de Racing vimos cómo Racing ganó la primera, en el de Independiente vimos cuando Independiente le gana a Boca, la había ganado Boca también, le faltaba solamente a River de Argentina conseguir el título. Eh, entonces, una edición especial para River y además una edición especial de la Supercopa que, como dijiste, era la última, pues después se iba a dividir en Mercosur y Merconorte y se iba a disputar puramente por invitación. Creo que había un cupo por país para clasificar por tabla, pero el resto era por invitación y que la disputaban los grandes de cada país nada más. Y la novedad de esta Supercopa que se jugaba por fase de grupos, algo que nunca había sucedido hasta este momento. Siempre se había jugado de eliminación directa desde octavos en adelante. En esta edición se hizo una fase de grupos con 4 equipos en cada grupo y únicamente el primero de cada grupo clasificaba a una semifinal. Un formato muy parecido a lo que sería luego la Copa Procosur. Tal cual, sí, sí, un formato muy similar. Bueno, claramente una Supercopa que intentaba buscarle una vuelta de tuerca a una copa que había ido perdiendo el interés paulatinamente, pasando de ser un torneo muy codiciado a terminar después de menos de una década, ir quedando un poco como el descarte de los equipos que le había tocado jugar. Yo creo que, como siempre lo decimos, los torneos jugados por invitación terminan siendo un poco de esta manera, más allá de que la Supercopa no era un torneo por invitación per se, porque tenías que haber sido campeón de la Copa Libertadores, vos sabías que una vez que ganabas la Copa Libertadores ya estabas clasificado para siempre, no tenías que Claro, pelear la clasificación, razón por la cual, bueno, los equipos eran siempre los mismos. De hecho, en el fútbol argentino tenemos casos como el Argentino Juniors o como el de Estudiantes de La Plata, que aún transitando la B Nacional, les tocó disputar la Supercopa en años donde, bueno, no estaban en la primera categoría de fútbol argentino. Pero ya iremos a repasar lo que fue el paso de River por la Supercopa. Nos toca arrancar en su recorrida por el campeonato, Nacho, un River bicampeón que tenía el objetivo claro de ser tricampeón del fútbol argentino, algo que ya había hecho en algún otro momento del fútbol, pero bastante atrás en el tiempo, con un objetivo real, tangible, que creía que era posible River y que tuvo el plus de que su rival en un prácticamente mano a mano fue Boca, ¿no? Nada más y nada menos. Boca, un equipo que se plantaba completamente distinto, con una conducción de Beira que ya llevaba un tiempo, pero que
armaba un Boca rodeado de estrellas para lo que sería, creo que a sabiendas y sin saberlo, las dos cosas, la última etapa de Maradona, no se sabía per se cuánto iba a ser lo que jugara Maradona, pero sí se sabía que Maradona estaba afrontando su última etapa como futbolista profesional. En este caso, terminó siendo el último torneo que Maradona jugó, de hecho no lo llega a completar, Sí. pero bueno, este Boca, con el sueño de Maradona de ser campeón en su vuelta, con Beira en el banco, con un montón de estrellas, desde el vamos era el principal rival de River, por lo menos era en lo potencial, se sabía que iba a ser de esa manera, y la verdad que lo terminó siendo, ¿no? Un mano a mano hasta lo último. Sí, yo creo que todos apuntaban a un torneo mano a mano como entre Boca y River, como se terminó dando. Bien mencionás lo de Maradona, que Maradona en este semestre también tuvo su única participación en torneos Conmebol, que fue justamente en la Supercopa, jugando frente a Colo-Colo, creo que fue un tiempo o un poco más de un tiempo nada más, siendo Exacto. esta la única participación del Diego en torneos como una cosa increíble. O sea, uno hoy en día, con tanta copa que hay, con tanto cupo que hay en realidad para equipos argentinos, uno no pensaría que alguien que jugó ¿cuántos años totales en Boca? ¿5 o 6 años totales en Boca? No hubiese jugado una Copa Libertadores, no hubiese jugado una Copa Sudamericana, una Supercopa. Bueno, la verdad, algo raro, ¿no? De la carrera del Diego, pero bueno, que era lo que pasaba en esas épocas. Sí, y es muy interesante esto que decís, porque hay un libro de un colega, la verdad que no recuerdo cuál es el colega, lo voy a googlear mientras, eh, que es muy interesante, que se llama Maradona en números o Maradona en datos, creo que es Maradona en números, donde desglosan un poco todo lo que fue la recorrida de Diego en todos los partidos oficiales y sobre todo hace una atención especial en lo que fue la cantidad de partidos amistosos jugadas por Maradona. Porque uno hoy dice, a ver, sin falta de respeto, sino por ponerlo en un ejemplo, la cantidad de partidos que juega Messi, la cantidad de partidos que juega Ronaldo. Es cierto, Maradona no tiene tantos partidos oficiales, pero en aquel momento se jugaba con una gran cantidad de partidos amistosos, sobre todo Maradona, que, por ejemplo, en el 81 para pagar el contrato de Boca, que Boca no podía solventarlo, jugaba entre partido y partido una serie de amistosos por el interior del país. Después, en el comienzo de 1982, hay una gira que una parte es por África, después viajaba por varios continentes, era como una gira itinerante del equipo de Maradona, ¿sí? Esto fue desde que Maradona tenía 17, 18, 19 años, casi hasta el final de su carrera. ¿Eh? Tiene una cantidad de partidos amistosos jugados impresionante. Y bueno, en este libro lo, lo pueden recordar, se puede ver. El colega es Diego Dal Santo. Se llama El Diego en Números y realmente es muy recomendable porque nos da un poco la descripción de lo que es un fútbol completamente distinto. No se puede comparar, como lo decía Nacho, con lo de hoy en día. Uno dice, Maradona no jugó a nivel sudamericano, a nivel copas. Es cierto, jugó solamente este partido por Supercopa, pero jugó muy poco a nivel copas también en Europa, porque las Sí. copas eran muy distintas. Se jugaban en eliminación directa, ya directamente jugabas en una fase eliminatoria. Por Copa de Campeones no tiene muchos partidos, Diego tampoco. No, creo que tiene Entonces, 4 o 6 partidos nada claro, más. Jugó pocas exactamente. rondas inclusive porque solo la jugó cuando fue campeón del Napoli, que pasó 2 veces. Claro, a ver, pensemos que ese Napoli de Maradona, por tabla hoy, hubiese clasificado prácticamente todos los años. Nunca hubiese bajado ahí del cuarto puesto como para clasificar a la Copa y cuando no hubiese jugado lo que hoy es la Europa League, en un peor año hubiese jugado una Conference. Entonces, hubiese jugado siempre con partidos de fútbol internacional. En aquel momento era mucho más complicado. Por eso a veces no se pueden hacer ciertas comparaciones y uno dice, tal es el máximo goleador. Entonces, sí, claro, porque antes no se jugaba, maestro. ¿Lo querés poner eso en consideración? Y algunos, los más grandes, cuando uno charla un poco de fútbol, nos cuentan lo mismo sobre Pelé. La cantidad de amistosos que tiene Pelé, bueno, son terribles. Por algo hizo 1000 goles, ¿no? Los 1000 goles de Claro. Pelé son contando, bueno, todos los partidos. Antes, ¿y por qué nombro los amistosos, Nacho? Porque eran amistosos de nombre, pero después cuando se jugaban, no eran tan amistosos que digamos, ¿eh? El partido tenía una seriedad que uno tiene que respetar. Hoy cuando un partido es amistoso, se nota que es amistoso. Se juega Sí, con el freno de mano puesto. En aquel sí. momento, lo de amistoso, yo lo pongo entre comillas porque nos tocó verlos a nosotros hasta en el comienzo de nuestras vidas, cuando era el final de los torneos de verano. Los torneos de verano en los 90, nadie me venía a decir a mí que eran amistosos. De amistosos no tenían nada.
Se Yo jugaba creo en que serio. los amistosos eran los que se juegan con los pibes. Cuando jugaban 11 juveniles contra 11 Claro, juveniles, ahí ahí está. sí, pero siempre había de los partidos, cada uno jugaba más o menos 4 partidos de verano, jugaba contra, Sí, sí. siendo San Lorenzo, jugaba contra Independiente, Racing, Boca River, y después siempre había un torneo que tenía una final o algo así. Entonces tal vez te tocaba jugar 2 veces con Boca, 2 veces con River, 2 veces con Independiente, digo, pero había siempre el primer partido de todos era juveniles contra juveniles, porque todos los jugadores estaban muy duros de la pretemporada y se notaba. Ya después, yo me acuerdo, no sé, San Lorenzo decir, bueno, este torneo lo vamos a pelear contra Boca, entonces vamos a jugar titular contra Boca para ya ir probando qué va a pasar. O este torneo lo vamos a pelear con River, titulares contra River. A ver, Y se jugaban a cara de perro. si no hubiese sido a cara de perro y serio, no hubiesen echado entrenadores en el fútbol de verano, cosa que hemos Sí, sí, visto, sí. y no en una ocasión. Entonces, me parece que hay que darle contexto a lo que han sido las carreras de estos jugadores. El dato es muy bueno el que dice Nacho. Pensar que Maradona jugó un solo partido hoy en Chile por Copa Internacional es increíble, pero bueno, tiene que ver con esto, con un fútbol que era completamente distinto y con competiciones que eh, se jugaban, no te digo medio a la que te criaste, pero que muchas se iban regulando sobre la marcha, no tenían fechas fijas. Bueno, era bastante distinto y sin embargo el torneo argentino, que es de lo que vamos a hablar en principio, era muy importante. Acá se le Sí, daba mucho peso al fútbol argentino, sobre todo en una época muy poderosa, con una época del país, con el 1-1 establecido y la época de la convertibilidad, se pagaban muy buenos contratos, se pagaban muy buenos números en los pases y tenías algo así como que, por decir una pavada, Boca iba y compraba a Martín Palermo, a los mellizos, a Gimnasia de La Plata, traía como refuerzo del campeonato anterior a Diego Latorre, lo tenía todavía Canigia, volvía Maradona y decías, bueno, una constelación de estrellas, Riquelme que ya surgía desde las divisiones inferiores, traía a Bermúdez para reforzar la defensa, traía a Oscar Córdoba como arquero, el arquero de la Selección Colombia. Bueno, muchos de los que después terminaron haciendo historia en el club, el Niño Solano, que sí. también era una de las figuras de este equipo, y del otro lado, del lado de River, que venía reafirmando que iba ganando, más allá de que se le fueran cayendo jugadores, vendía, traía reemplazantes, todo lo que tocaba a Ramón Díaz lo convertía en gol prácticamente, porque se le caían los goles al equipo riverplatense y también con una despedida grande en este torneo, otro más que sabía que le quedaba poco fútbol, pero que no sabía que este iba a ser su último torneo, que es Enzo Francescoli. Eh, Exacto. Increíblemente, Maradona y Francescoli se retiran en el mismo campeonato. Una cosa impensada. Sí, es su último superclásico, es el último superclásico de los dos. Un River, como decís vos también, ¿no? Que compraba todo lo que había a disposición. Porque recordemos, por ejemplo, el suplente de Sorín era Placente. O sea, dos tipos que comandaron la banda izquierda de la selección durante 10, 12 años, que ambos con carreras excepcionales en Europa. Eh, Eran titulares y suplentes de River. O sea, cuando no jugaba Sorín, jugaba Placente. Eh, una Sí, cosa de locos. increíble. Y a Placente lo habían traído a Argentinos Juniors, un argentino que recién volvía a primera. Después compraron a Cardetti, Cardetti que era el goleador de Rosario Central, también que venía para alimentar la delantera, como ya dijimos, ¿no? De Francescoli, de Salas, de Medina Bello, y atrás de Francescoli también estaba más jugando como enganche, haciendo sus primeras armas ya como titular y como jugador indiscutido, un Marcelo Gallardo, del cual fuimos hablando antes, más como un suplente que entraba cada tanto. Este es un torneo de consagración para Marcelo Gallardo. Creo que es el torneo que lo deposita como el, entre comillas, heredero de Francesco, porque dijimos Francesco jugaba de 9, Gallardo obviamente nunca jugó de centro delantero, pero cumplía la función de ser el nexo entre Salas y el resto del equipo, o a veces cuando jugaban Salas y Medina Bello, que tal vez Francesco cuando jugaba se tiraba más atrás, lo mismo hacía Gallardo ya arrancando desde más atrás. Creo que este fue el gran torneo de Gallardo, el que lo deposita ya como el verdadero número 10 de River y que ya luego, bueno, termina la carrera que todos sabemos que tuvo Gallardo, que a mi gusto tocó menos selección de la que debía, pero en una época en la que había grandísimos jugadores en su puesto también. Sí, creo que esto eh, se le fue haciendo lugar a Gallardo. La salida de Ortega, el retiro de Francescoli, le fueron dando esta importancia de ser, bueno, el 10 de River Sí, y River desde, iba a decir, desde la época de Pasarela, lo fue preparando, lo fue llevando de a poco para que se convierta en la figura que terminó siendo. A ver,
hoy sería, bueno, muy difícil de ver. Quizás alguno me dirá el caso de Julián Álvarez, que empezó a tocar en Claro, primera desde muy sí. joven y Gallardo lo fue curtiendo hasta que terminó convirtiéndose en la figura del equipo antes de venderlo a Europa. Son casos muy aislados. En el caso de Gallardo uno podría decir que es un caso similar. Aparece de a poco en la primera, con una edad muy joven, y tiene importancia, es titular, alterna la titularidad con el banco de suplentes, nunca termina de consolidarse del todo hasta que en un momento ya con cierta madurez pasa a ser el dueño del equipo, pasa a ser la figura de River y nada, hay que sacarse el sombrero para la carrera que hizo después. Hoy por hoy, la figura de entrenador se fue comiendo un poco a la de jugador, a la del jugador que Sí. fue, y además, como decías vos, Nacho, le tocó en una época de mucha estrella, de mucha figura, que a veces hace perder de vista lo importante que era para el equipo en aquel momento, además de alguna otra Sí, polémica y, con entrenadores y demás, pero sí, pero concuerdo con... además que en esa Sí, época no fue un oasis en el desierto Gallardo, sino que claro, era uno claro. atrás de otro. O sea, se iba, como dijimos, se iba Crespo, venía Sala, se iba Sala, venía Cardetti, se iba Cardetti, venía Ángel, se iba Ángel, siempre tenían a alguien. Y con Gallardo lo mismo, se fue Francesco y vino Gallardo, se fue Gallardo, vino Aymar, se fue Aymar, volvió Ortega. Sí, Siempre de había alguien con lo cual Alessandro, de sí, 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 Alessandro. siempre había Siempre alguien, sí, es había cierto. una superfigura, con lo cual, claro, tal vez a alguno le gustaba más Aymar, a otro le gustaba más Alessandro, a otro le gustaba más Ortega. Entonces, no era como, por ejemplo, digo, para decir una cosa, no fue como Riquelme en Boca, que fue el enganche durante 8 o 9 años de Boca, con un breve paso de Insúa en el medio, pero el enganche era él. No es que tuvieron una seguilla de 3 4 excelentes jugadores en el puesto. O el caso de Romagnoli en San Lorenzo, o de Montenegro en Independiente, que fueron no así en el desierto, pero sí jugadores que marcaron una época y que no tuvieron Y una continuidad emblemáticos. con otro que le siguió los pasos y que fueron igual de queridos por la gente. En River en esa época tenían muchos jugadores de muchísima calidad, entonces todos estaban en un lugar alto en el que se recuerda y por eso hoy Gallardo es más recordado tal vez como entrenador y más a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Cuanto más se aleja la faceta de jugador, más se lo ve como entrenador. Sí, me desbloqueaste un recuerdo, recordaba al expresidente Macri, que dijo, cuando se fue Maradona vino Riquelme, cuando Riquelme se fue a Europa, apareció Tevez, y cuando lo vendamos a Tevez la figura va a ser Franco Cángele. le tiró, le tiró toda la responsabilidad a Franco, que bueno, no terminó siendo lo que el presidente Boca esperaba, pero en ese momento era la joya de las divisiones inferiores. A ver, esto que dice Nacho, vos le tirás la responsabilidad a un jugador que por ahí es, bueno, un crack en divisiones inferiores y después en primera no termina respondiendo por H, por J, o quizás no lo hace en tu club. En el caso de River, ¿cuántas veces escuchamos que José Sander era el máximo goleador en la historia de las inferiores de River? Y sin embargo, los goles los hizo en otro lado. Bueno, Sí. Bueno, pasa un poco Mensegués esto. decían, todos hablaban, Claro, decían que Mensegués era el mejor proyecto de inferiores y nadie va a decir que es una mala carrera, pero no terminó no, siendo el claro. jugador que terminaron siendo otros jugadores de River de esa camada. Sí, sí, tal cual, tal cual. No, me desbloqueaste la frase que esos proyectos que te tiran los presidentes, los dirigentes, para venderte algo que es imposible de afirmar antes de que pase, ¿no? Nadie Claro, puede saber que sea de esa forma. Pero bueno, se arranca jugó un pleno Macri y le salió mal. un pleno de 20 palos verdes, y como Macri ya le estaba poniendo precio antes de tiempo. Eh, Arrancaba River el campeonato con una recorrida que iba a ir de esta manera, Nacho. ¿La contás vos? ¿La cuento yo? ¿Cómo hacemos? Arranco a contarla yo si querés, porque todo Dale, arranca perfecto. primero en el sur, en cancha de Lanús, con una victoria 3-1 que termina liquidando muy rápido River, pero que ya marcaba un poco el tono. Y luego de una victoria en la primera fecha, se viene una segunda fecha con sorpresa porque lo derrota un equipo que iba a tener un gran final de década del 90, como iba a ser Rosario Central, un central en ese momento comandado justamente por el recientemente fallecido Miguel Ángel Russo, que iba a dar el batacazo y le iba a ganar 3-1 en el Monumental a River, con un gol, entre otros, yo siempre recordé este gol del Petago Carbonari, porque entró como si fuese un número 9, el 2 del equipo, entró a definir como si fuese, pero realmente parecía Palermo Salas, un delantero para poner, que en ese momento creo que era el 2-0 parcial, eh, pero bueno, un central que, por ejemplo, en esta temporada con Miguel Ángel Russo se gana la clasificación a la Copa Conmebol del año 98 y que vamos a ver es la base del equipo que después agarra Bausa para ser semifinalista de la Copa Libertadores y también subcampeón
de otro torneo local más adelante. Nada, unos muy buenos años en Central, con muy buenos jugadores de inferiores, con algunos otros, como el Polillita da Silva, que en este partido fue clave también, para hacer grandes campañas en Central, una muy buena época del equipo rosarino. Tal cual, un gran equipo muy recordado. Y bueno, lo decía Nacho, el recuerdo y el afecto para Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido y que, bueno, tiene un largo recorrido en el fútbol argentino que lo tuvo como protagonista en el banco, bueno, por espacio de más de 30 años, por decir un Sí. número así, eh, Y tirado al aire. te iba a decir antes, debuta contra un equipo que dirigió Russo en la segunda fecha, pero Russo ha dirigido 15 equipos en Argentina, así que no lo vamos a nombrar en todos los equipos porque Sí, nos sí, vamos a sí, volver locos. Eh, sí, tal cual. pero bueno, debut contra Lanús, después de derrota con Central, y luego se va a venir una buena seguidilla de 6 victorias consecutivas del equipo de River. Primero frente a Ferro, 3-0. Luego frente a Deportivo Español, también 3-0. Un Deportivo Español que este campeonato tuvo, creo que las cosas más raras que hemos visto en un equipo, que era, por ejemplo, el Tuiti Carrario jugando con la 1 de delantero y Ah, bueno. Sandro Guzmán atajando con la 10. Bueno, River no hizo caso a los números que llevaban los jugadores de Español, le ganó 3-0 y empezamos a ver un nombre que destaca mucho, que no había estado destacando mucho en estos últimos años, que es el de Ramón Medina Bello. Medina Bello en todas estas fechas casi que era una obligación que marque un gol y en la fecha 5 llevaba 4 tantos ya convertidos. Luego vamos a ver que con el regreso de Francesco un poco que se apaga su participación, pero un muy buen arranque de campeonato para el Mencho, que demostraba seguir estando vigente aún después de su paso por el fútbol japonés en Yokohama Marinos. Tal cual, el Mencho que junto a Ramón Díaz son mencionados en un manga de Capitán Tsubasa, aparecen como hay parte de lo que tiene que ver con lo que para los más viejos es los supercampeones, para los más jóvenes de Capitán Tsubasa y bueno, toda la historia que después con el anime se hizo histórico y bueno, hasta el día de hoy sigue formando parte de la historia del fútbol a nivel dibujos animados. Creo que no hay tantos dibujos animados y No, ese muy probablemente sea el más popular. Capitán Subasa que, si mal no recuerdo, se introduce en nuestro país como los supercampeones, como decíamos antes, sí, pero ¿qué pasa? Cuando llega a Europa, ven los dibujos, dicen, esto puede ser una bomba, pero no lo podemos vender con este nombre, ¿no? Entonces, primer lugar que toca es Italia y se transforma desde Capitán Subasa a ¿Qué campioni? Holly e Benji. O sea, ya bautizaron al protagonista y al arquero y a partir de ahí arrancamos. Nombres que adoptaron en todo lo que es el mundo latino, porque empezando por sí, Francia, España y nosotros, para nosotros fueron siempre Oliver Atom, Benji Price y crecimos con esos nombres exactamente. que, bueno, creo que los que tenemos ahí cerca de 40 todavía lo recordamos desde aquella época. Pero bueno, decía Nacho, el paso del Mencho, jugador que había sido muy importante en River, jugador que había tenido mucha selección argentina con Alfio Basile, y que, nada, casi en el final de lo que parecía su última etapa grande de carrera, volvía y se mostraba vigente en un River que tenía un montón de variantes, que sin embargo con él en el ataque seguía convirtiendo goles y seguía apilando rivales, ¿no? En este torneo creo que lo que podemos marcar, Nacho, es que River eh, tuvo mucha goleada, tenía mucho gol. Sí, Los partidos donde se le abría el arco, bueno, era prácticamente imposible no irse con 3 goles en contra. sí, en las primeras 6 fechas, en 5 partidos metió 3 goles. La Claro. única que es la excepción es justamente la derrota frente a Central, pero luego, como dijimos, 3-0 a Ferro, 3-0 a Español, luego 3-0 Huracán en la quinta fecha con otro gol del Mencho y con el primer gol acá sí de Sebastián Pascual Rambert, que ya lo mencionamos en el capítulo anterior cuando hablamos un poco del Gaby Cedrés, fue directo de Boca River. Una rareza, pero bueno, eso lo había vendido, creo que Macri lo vendió en un programa de fútbol, inclusive en el programa de Niembro, si no me equivoco, o algo así, o Ramón Díaz lo pidió en un programa, Sí, eh, sí, una cosa que ya hemos contado en el capítulo, una cosa increíble, sí. pero bueno, fecha 5 y River ya había hecho 3 goles en todos los partidos, menos en el que perdió, que además hizo uno. Macri durante mucho tiempo decía que era su mejor venta porque con el dinero del pase de Rambert termina de traer a Palermo y a los mellizos. Claro, Algo que, bueno, si se ven los resultados que le dieron a Boca, claramente terminó siendo un saldo absolutamente positivo. Un Rambert que en Boca alternó buenas y malas, realmente ni siquiera puede ser
culpado de demasiado en una temporada de Boca que había sido, bueno, muy, muy en baja a nivel deportivo, no por Rambert, ¿no? Sin No, no, embargo, lógico. él era señalado como uno de los favoritos de Maradona. Maradona, ante su llegada, dijo: voy a ser el Gustavito López de Rambert en Boca, cuando, cuando arman aquel equipo de Boca del segundo semestre de Bilardo. Claro. Diego después no termina jugando en ese campeonato, llega al Bambino para comienzos de 1997 y Maradona vuelve a jugar al fútbol en la última fecha de ese torneo clausura en un partido con Racing, comparte equipo con Rambert, que increíblemente a las pocas fechas ya estaba jugando para River. Una locura, algo completamente impensado para el día de hoy, algo que se ha dado en la historia, Nacho. Hoy parece impensado, hoy parece una locura, pero hay muchos jugadores en la historia de ambos clubes que jugaron con las dos camisetas y hay muchos que lo pudieron hacer muy bien con las dos camisetas. Hoy nos parece algo lejano, algo que queda en el tiempo, pero nada, en aquel momento era loco, era difícil, pero había casos para marcar. Sí, después se viene, bueno, lo que sería la victoria frente al Gimnasia de Timoteo, otro equipo que también hemos repasado muchísimo en este podcast, con una victoria 3-1 como local. Y luego se venía un partido que para mí es uno de los partidos más importantes de este River, que es frente a Racing en Avellaneda. Un Racing contra el que Ramón Díaz siempre obtuvo muy buenos resultados. De 27 veces que lo enfrentó, solamente 3 veces se fue derrotado. Pero el último enfrentamiento había sido por Copa Libertadores, donde Racing lo había eliminado. Está bien, sendos empates, no había habido victoria de Racing, pero Racing venía de eliminar hacía muy poco a River de la Libertadores y se va a poner en ventaja 2-0 rápidamente contra un River que parecía que otra vez iba a perder y que en la fecha número 7 iba a quedarse con 15 puntos. Más que nada porque después luego River descuenta y se va expulsado, creo que Celso Ayala quien se va expulsado, con lo cual River queda perdiendo 2-1 con un jugador menos. Bueno, y son luego Eduardo Berizzo y Martín Cardetti sobre el final quienes dan vuelta el partido para que River le termine ganando a Racing 3-2 en Avellaneda, luego de ir perdiendo 2-0 y con un jugador menos. Yo creo que fue un partido clave para este equipo de Ramón Díaz, el último gol de Cardetti, un toquecito muy suave ante la salida de Nacho González. Capria y el Chelo Delgado habían marcado el 1 y el 2-0 para Racing respectivamente. Mira, un partido, una rivalidad muy recordada de aquella Sí, época entre Racing y River. Este partido que vos marcabas en Copa Libertadores, esa serie. eh, Recuerdo también el famoso 4-3 de un par de torneos atrás, en cancha de River, el día de la polémica entre Ramón Díaz y Ortega. Bueno, sí, partidos que se daban muy abiertos, con muchos goles y que, nada, Racing también tenía, creo que sacando el equipo del podcast que hicimos, el ganador de la Supercopa, y hasta llegar al 2001, probablemente este haya sido el año y medio bueno de Racing, que es, bueno, sí, ahí el equipo del Coco, por decirlo de alguna manera, aquel que llega a jugar Copa Libertadores, sobre todo en lo futbolístico, ¿no? El Coco que tenía esa escuela de intentar jugar bien al fútbol, de la mano de Capria, de la mano de un Chelo Delgado que era, bueno, una de las estrellas del fútbol argentino, no por nada terminó formando parte de la lista que fue al Mundial de Francia 98, que tenía sus armas, Vilayón, Gavichi Fuertes, sí. como para ir para adelante. En unos 90 que no eran favorables para Racing, probablemente este sea de la mejor época en general del equipo de Avellaneda.